Hola a todos, vamos a seguir con esta clase de la unidad número 7 que corresponde a microorganismos alteradores, en este caso de alteradores de alimentos de origen vegetal. A modo de repaso, porque ya lo vieron en el video anterior, una alteración o deterioro implica un conjunto de procesos metabólicos que convierte al alimento en inaceptable para el consumo. ¿Por qué? Porque, o cómo me voy a dar cuenta que un alimento está deteriorado. Porque va a haber cambios en el aroma, en el sabor, en el color, en la textura o en la composición química que hace que uno ya no lo quiera consumir, ¿sí? No quiere decir que ese alimento esté afectado su inocuidad. Sin embargo, uno ya como que no lo elige. Y como ya vimos, hay distintos factores que hacen que ese alimento se altera. Es, incluye factores físicos, químicos y biológicos, y los que nosotros vamos a estudiar en esta clase es producida por microorganismos, donde ya vimos o ya definimos qué es un microorganismo alterador, que son microorganismos que modifican la apariencia y la calidad del alimento. Y por lo tanto también un factor que están modificando es la vida útil de ese alimento. Que un microorganismo alterador puede ser que sea una bacteria, un moho o una levadura. Cuando hablamos de vida útil, hacemos referencia al tiempo en el cual el alimento permanece estable, o sea, va a tener sus propias características, ¿sí? De características organolépticas, nutricionales, físico-químicas, microbiológicas. Entonces, cuando un microorganismo altera un alimento, reduce su vida útil. ¿De dónde provienen estos alimentos? Ya lo vimos, como igual como aquellos microorganismos que alteran los animales, en el caso de alimentos vegetales, van a provenir, sí, de bien, de la superficie del alimento o del interior, del ambiente o de agentes externos, de distintas contaminaciones que se producen sobre el alimento. Todo esto va a dar una microflora de tipo inicial, que no necesariamente va a ser el microorganismo que después va a alterar. Eso va a depender de las características del alimento, de cómo se lo conserva ese alimento y de las interacciones que se den por estos microorganismos que inicialmente colonizan el alimento. Todo eso, todas esas van a tender a formar distintas asociaciones microbianas características de ese alimento deteriorado. O sea que vamos a tener una microflora alteradora. Ahora bien, si nosotros podemos comparar las condiciones de conservación de un alimento y su vida útil, y en este caso tenemos tres casos, cuando hablamos de un alimento que está refrigerado, donde la vida útil, dependiendo del alimento, dura de 1 a 6 semanas, vamos a tener eh, microorganismos y muchas veces vamos a tener un potencial riesgo porque no solo vamos a tener microorganismos alteradores, sino también microorganismos que pueden producir patógenos que pueden producir una enfermedad. Y esto es porque hay microorganismos dentro de este grupo de alteradores o patógenos que pueden igualmente crecer a baja temperatura, que son los psicotróficos. Una forma de poder ampliar esa vida útil y o disminuir el riesgo de que ese alimento se altere o tenga algún microorganismo patógeno es a través del control de ese crecimiento microbiano por un tratamiento térmico, por ejemplo la pasteurización, controlar el pH de ese alimento, utilizar algún tipo de conservantes como se usa en bebidas, por ejemplo. Otro caso sería alimentos congelados, donde la vida útil va de 6 meses a 2 años. En principio no habría riesgo, ¿por qué? Porque no hay crecimiento microbiano. Los microorganismos están, pero no van a tener actividad o a ser súper baja. La única actividad que puede llegar a haber, y es por el cual sí se va a dar un deterioro, es por las enzimas propias del alimento, de los microorganismos, que de a poco van a ir deteriorando el alimento. Por eso es que no dura una eternidad. Y después cuando nos referimos a aquellos alimentos que se pueden conservar a temperatura ambiente, donde la vida útil es de 6 meses a 2 años, generalmente puede ser, principalmente nos referimos a aquellos alimentos con poca agua, por ejemplo las harinas, donde al ver poca agua disponible, o sea, baja actividad agua, menor a 0,6, el riesgo de un deterioro por
microorganismos es prácticamente nulo, ¿sí? Al menos por microorganismo. O si hacemos referencia a un alimento, no sé, una leche de larga vida, tuvo un tratamiento térmico previo, lo cual hace que también no tenga microorganismos y por lo tanto no se altere. Y por eso amplía la vida útil de ese alimento. Ahora bien, nosotros podríamos determinar qué cantidad de microorganismos hay sobre ese alimento y de esa manera poder establecer si está deteriorado o no, ¿sí? Y hay una tablita, esto puede variar un poco, pero en términos generales, si un alimento tiene de 1 a 1000 unidades formadoras de colonia por gramo de alimento, implica que no va a estar deteriorado o no va a haber riesgo. Ya de 1000 a 1 por 10 a la 4 comienza a haber un cierto riesgo, ¿no? Medio, de que se empieza a deteriorar y por lo tanto afectar la estabilidad del alimento. De 1 por 10 a la 4 a la 6 es alto y ya, si tiene 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo de alimento, estamos indicando que el alimento está deteriorado. A 1 por 10 a la 8 ya se va a sentir el alimento con malos olores y en 1 por 10 a la 9 ya lo vamos a visualmente, ¿sí? Observar la presencia de colonias microbianas sobre el alimento y el deterioro y la degradación de los distintos componentes de ese alimento. Bueno, entonces vamos a ver en la clase de hoy aquellos microorganismos que deterioran verduras, hortalizas y después el caso de las frutas. ¿Y qué es lo que tenemos que ver o analizar para saber si un alimento se va a deteriorar? Y uno de los primeros puntos es la composición química de ese alimento. Y en este caso acá tenemos una tabla con la composición química general de plantas. Está formado por carbohidratos, proteínas, lípidos, ionucleicos, vitaminas y minerales. Y si vemos acá en porcentaje de distintos vegetales, remolacha, repollo, lechuga, cebolla, calabaza, espinaca y tomate, tienen su principalmente componente es agua, ¿sí? Un 88% en promedio. Tenemos 8,6% de carbohidratos, proteínas, lípidos y cenizas, por lo cual, si nosotros quisiéramos pensar si desde el punto de vista nutricional son los vegetales propensos al deterioro, y la respuesta es que sí, porque van a tener nutrientes, como si fuera un medio cultivo, para que los microorganismos se puedan multiplicar. Hay agua, hay carbohidratos, hay proteínas, hay minerales. Por lo tanto, uno podría tender a pensar que vamos a tener deterioro por bacterias, por mohos y levaduras. Sin embargo, si comparamos los vegetales con la fruta, tienen alta cantidad de agua, pero en relación los hidratos de carbono y los lípidos son menores, ¿sí? Y el valor de pH es cercano siempre a la neutralidad. Por lo tanto, hace que los primeros microorganismos, generalmente, pero siempre hay excepciones, que alteren a los vegetales, sean el grupo de las bacterias. ¿De dónde van a provenir esos microorganismos? Y generalmente, como los vegetales están cercanos al suelo, ¿no? Va a haber una microbiota inicial muy elevada, ¿sí? Esa microbiota inicial va a ser similar a los microorganismos que están en el suelo, ¿sí? Y son los que van a colonizar y van a después alterar esos vegetales. Y dentro del grupo de los microorganismos, ¿sí? De los agentes bacterianos que pueden deteriorar vegetales, tenemos estos dos géneros, ¿sí? Erwinia y Pectinobacterium, que producen la podredumbre blanda bacteriana, que lo que afectan es la textura del vegetal, ¿sí? Hace que tenga una textura de tipo pulposa, que ya no se mantenga firme, y eso es porque estas dos bacterias producen enzimas que se llaman pectinolíticas, ¿sí? Que lo que degradan son peptinas. Las peptinas son como el cemento que hay en las paredes de las células vegetales. Entonces, de esta manera se afecta esta barrera externa, ¿sí? La cáscara o la piel de los vegetales, y a partir de ahí, ¿sí? Por acción de estas pectinasas, van a poder ingresar los otros tipos de bacterias o incluso hongos, ¿sí? Si vemos acá, tenemos las distintas composiciones de una célula vegetal,
donde tenemos celulosas, hemicelulosas, y las peptinas, que la función es unir los distintos componentes, por lo tanto, al romper estos componentes es donde da ingreso a los demás tipos de microorganismos. Acá, si ven, tenemos una remolacha o tenemos papas, cebollas afectadas por estos dos agentes bacterianos. Entonces, ahí sí van a empezar a ingresar otros tipos de microorganismos que están en alta carga en el suelo, como el género Pseudomonas, Bacillus, Parenicobacillus o Clostridium, que lo que hacen es, por un lado, o fermentan hidratos de carbono simples que están dentro del contenido de las células vegetales, o bien producen la degradación de proteínas. Eso quiere decir que una proteína se va a degradar a aminoácidos, ¿sí? Por enzimas proteolíticas, y de aminoácidos a nitratos, y eso lo que genera es aromas desagradables. Por último, lo que se degrada es la celulosa, porque para degradar la celulosa no cualquier microorganismo lo puede realizar, y ahí, bueno, ya directamente el vegetal va a estar muy blando, muy acuoso y muy deteriorado. Un género que también afecta principalmente a los cultivos del tomate es el Clavinobacter, que produce el cancro, ¿sí? de los frutos, y si ven estas manchitas, es de una afección, cuando vean, ustedes consuman tomate, es de una afección de una bacteria que produce ese daño, que después por ahí puede ingresar otro tipo de microorganismo. Ahora bien, por un lado dijimos que tienen más chance de ingresar bacterias. Sin embargo, hay agentes fúngicos, hongos, que también alteran los vegetales. Un caso típico es el de Botrytis cinerea, que produce la podredumbre gris por mohos, que se da cuando eh, hay condiciones de elevada humedad, mucha humedad y temperaturas cálidas, y el daño lo puede hacer ya ingresando al vegetal sobre, si tiene una fisura, ¿sí? Puede ingresar por ahí, o bien puede dañar frutos intactos, porque con las hifas tiene la capacidad, con esas hifas, de producir enzimas y degradar la cáscara o la piel del alimento y así invadirlo. Acá vemos cómo están tomates atacados, ¿sí? Que son tomates que incluso están inmaduros, y por acá vemos una foto de se tomó el hongo y se lo observa al microscopio. Podemos ver las hifas y las distintas esporas reproductivas. Este agente fúngico que afecta tomate, pimientos, ajos, cebollas, coliflor, más de 200 especies a nivel mundial, y bueno, se lo ha encontrado que ataca al vegetal en distintos estadios, no solo en post cosecha, sino se lo ha encontrado también que infecta tejidos jóvenes de la planta de tomate, por ejemplo. Otro caso tenemos el de Rhizopus stolonifer, que causa la podredumbre de tipo blanda. En este caso, Rhizopus stolonifer ingresa por frutos vegetales que estén dañados, ataca zanahoria, batata, berenjena, papa, coles y calabaza, y forman como esa masa algodonosa negra, donde esto ven acá son los esporangios, es como un saco que en el interior está lleno de esporas para multiplicarse y reproducirse. En este caso tenemos Geotrichum candidum, que produce la podredumbre de tipo ácida, o sea que generalmente afecta lo que son cultivos de tomate destinados a industria, ¿sí? Para producir tomates en conserva, puré de tomate, y producen este tipo de podredumbre de tipo líquida, ¿sí? Muy acuosa. Acá podemos ver la fotografía al microscopio, y generalmente puede atacar tanto frutos verdes como maduros, ¿sí? Ni bien tenga la oportunidad. Es muy saprófito, le encanta degradar materia orgánica, por lo tanto, ni bien puede, se mete en el fruto y lo daña, ¿sí? Y le gusta, ¿sí? Frutos de tipo ácido, por eso el tema de el tomate. Bien, dentro de las alteraciones fúngicas hay distintos nombres de
de hongos, ¿sí? Distintas especies. No es para que las sepan, obviamente, sino para que conozcan que hay un mundo, ¿sí? De hongos que pueden producir alteraciones en los vegetales, como por ejemplo Alternadria, que produce la podredumbre negra, en lechuga tenemos Bremia, que producen el tizón velloso, en cebolla Aspergillus, que producen podredumbre de moho negro, y así. Es para que vean que hay un amplio rango de agentes causales que pueden alterar, ¿sí? Ya sea previo a la cosecha o una vez que ese alimento esté almacenado. Bien, entonces ahora vamos a ver el deterioro en este caso, de frutas. Al igual que con los vegetales, vemos la composición química de las frutas, donde vemos que un 85% es de agua, 13% de carbohidratos, 0,9% de lípidos, 0,5% también, perdón, 0,9% de proteínas, 0,5% de lípidos y 0,5% de cenizas, o sea que la pregunta, como hice hoy también, es si desde el punto de vista nutricional son las frutas propensas al deterioro, y la respuesta es que sí, sí, podría ser deteriorado por bacterias, por mohos y levaduras, ¿sí? Que proceden del suelo, del aire, o bien que los mismos insectos van transportando. Sin embargo, además de tener, si tenemos en cuenta esa composición, ¿sí? También hay que tener en cuenta que el pH de las frutas generalmente es más bajo, de alrededor, ¿sí? De 4,5. Tienen alta actividad de agua, mucha cantidad de agua, y por otro lado, la característica de que tengan una piel más gruesa y en esa piel tengan aceites esenciales que actúan como sustancia antimicrobiana hace que inicialmente, ¿sí? Los primeros alteradores de las frutas sean levaduras y mohos. Los mohos, como tienen esas hifas, van a poder romper las estructuras o los componentes celulares estructurales, ¿sí? Y de esa manera poder ingresar y deteriorar a los alimentos. Bien, dentro de los hongos, al igual que en los vegetales, hay distintos agentes causales, y dentro de los hongos, si vemos en naranja, Penicillium fusarium y alternaria, manzana Penicillium rhizopus alternaria, pera Penicillium rhizopus y alternaria, y dentro de cada uno de esos hongos hay distintas especies, ¿sí? Es muy amplio, pero bueno, lo que sí tiene que quedar claro que al tener pHs más bajos, altos potenciales de agua e incluso un poco más de hidratos de carbono comparado a una verdura, principalmente los primeros que lo atacan son mohos y hongos filamentosos. Bueno, hoy en día en el mercado, en el supermercado, uno puede encontrar frutas y hortalizas, además de ofrecerlas, ¿no? Enteras, troceadas, ¿sí? Y si bien están mínimamente procesadas, puede haber un deterioro de ese alimento. ¿Por qué? Por un lado, ese vegetal o esa fruta siempre, ¿sí? Se lava, baja la carga microbiana, pero podría ocurrir una recontaminación, principalmente por la manipulación de ese alimento, si, por el envase que se utiliza, va a haber presencia de oxígeno, va a haber humedad. Al cortar ese alimento, aumentamos la superficie de contacto, ¿sí? Por lo pronto, de esa manera va a estar más propenso a ser atacado por microorganismos, y se van a dar distintas condiciones para que se produzca el crecimiento microbiano. Entonces, acá, si vemos, en esta tabla, compara el logaritmo en base 10 del recuento de microorganismos aerobios en placas por gramo de producto de vegetales que fueron trozados, mantenidos, refrigerados a 4 grados. Vemos lechuga, ensaladas, bueno, distintos tipos de alimentos donde en el día cero había una carga microbiana inicial, y que a los 4 días esa carga microbiana aumentó. Por más que se haya lavado y se refrigere ese alimento, los microorganismos, principalmente los que son de tipo psicrófilos, van a seguir aumentando. Y esos dos géneros que atacan principalmente este tipo de alimentos trozados son el género Pseudomonas y Pantoea, que son dos bacterias que son psicrótrofas.
¿sí? Pueden crecer a bajas temperaturas. Por otro lado, ven acá que dice todos los productos tenían una vida útil recomendada de 7 días. Luego de 7 días tiene que salir del, de la estantería, del mercado. En otro caso, sí, hay otros casos eh, que en lo que se puede hacer, que ese envasado sea con atmósferas especiales, ¿sí? Con distintos gases y vacío, lo cual de esta manera hace que estos microorganismos, que son aerobios, que son alteradores, no puedan crecer y de esa manera se podría aumentar la vida útil de ese producto. Un punto importante para analizar si un alimento va a ser fácilmente deteriorado o no, es tener en cuenta, ¿sí?, la cantidad de agua que tiene y de ese agua cuánta agua está disponible, que es lo que nosotros ya vimos, ¿no?, como potencial, perdón, como potencial no, como actividad agua, que es el parámetro que relaciona el contenido de agua que tiene el alimento, pero cuánto de ese contenido de agua está disponible o no ligada al alimento. O sea que va a estar disponible para el microorganismo si quiere multiplicarse en ese alimento. Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje de agua, más susceptible va a ser ese alimento a ser deteriorado por algún tipo de microorganismo. Sin embargo, dos alimentos que tengan el mismo porcentaje de agua pueden tener distinta susceptibilidad. ¿Y esto por qué es? Por si está o no disponible ese agua. Por ejemplo, una mermelada tiene un 30% de agua, al igual que un pan. Sin embargo, en una mermelada, al tener tantos solutos, tanto azúcar, ese agua no va a estar disponible para ser utilizado por el microorganismo. En cambio, en el pan, sí. Un punto importante a tener en cuenta cuando hablamos de actividad agua es en los cereales, ¿sí? Donde son granos que tienen muchos hidratos de carbono, principalmente almidón, y eso hace también que la actividad agua sea muy baja. El contenido de agua, sí, son granos que se cosechan con baja humedad y la actividad agua es alrededor de 0,10. Entonces uno podría tender a decir que es difícil de que un microorganismo lo altere. En principio sí, sin embargo existen algunos microorganismos, mohos, que pueden llegar a desdoblar la celulosa y el almidón y alterarlo. El tema de estos mohos, que son del género Aspergillus, Penicillium y Fusarium, que tienen una capacidad de producir micotoxinas, los cuales son tóxicos para el consumidor. Entonces, ¿de qué manera se podría reducir entonces el potencial agua de los alimentos y de esa manera ampliar la vida útil del mismo? ¿Sí? Es, por un lado, eliminando parte del agua total, ¿sí? Si uno hace una deshidratación o una concentración, ¿sí?, por evaporación de ese agua y por lo tanto concentra los solutos, disminuye el potencial agua del alimento y de esa manera hacemos que sea menos atacado por los microorganismos, o bien reducción del agua libre, o sea, del agua disponible, adicionando solutos, que sería, por ejemplo, el caso de la mermelada, que si bien tiene agua, al haber tanta cantidad de azúcares, no está disponible para el microorganismo. Entonces, en el caso de cuando hablamos de frutas de tipos desecadas, ¿sí?, que sería una forma de reducir el potencial agua, el proceso de secación y deshidratación se da por calor y disminuye el potencial agua de 0,7 a 0,8. De esta manera se produce la destrucción de bacterias vegetativas y de levaduras. Si bien existen bacterias, pueden existir sobre esas frutas desecadas, en general no son alteradoras porque tienen una baja cantidad de agua, entre el 15 al 25%. Y además, la misma acidez de la fruta hace que no se desarrollen bacterias. Los distintos cambios que podrían llegar a producir estas frutas desecadas en su proceso de conservación puede hacer que haya modificaciones en la humedad de la fruta desecada y por lo tanto lo que prolifere y altere una fruta desecada sean mohos y levaduras, ¿sí? Cuando falla el método de envasado o de almacenamiento. Ejemplos de
Microorganismos que pueden alterar frutas desecadas serían Saccharomyces, Penicillium y Aspergillus. En el caso de las frutas que se utilizan en mermeladas, como dije antes, es una forma eficaz para reducir la actividad agua propia de la fruta. Al haber alta cantidad de azúcares, tenemos un potencial agua, una actividad agua, perdón, del 0,71 al 0,79. Eh, a su vez, ¿sí? Tiene un pH bajo, o bien se produce el agregado, se podría llegar, en algunos casos se agrega un poco de limón, que también baja un poco el, el pH, o algunos casos algunos ácidos orgánicos. Entonces, cuando se altera una mermelada, principalmente es por mohos y levaduras, no por bacterias, porque no pueden vivir en esas condiciones. En el caso de conservas y enlatados, ¿sí? Ya sean latas o en frascos de vidrio, cuando hay una alteración es porque o no hubo tratamiento térmico, ¿sí? O ese tratamiento térmico fue insuficiente. Puede haber sido por defectos y fallos técnicos o cortes de la luz si no se llegó al tiempo y la temperatura adecuada, diseños en el tratamiento, erróneos en el tratamiento térmico, o bien que la materia prima con la cual se puede realizar esa conserva sea muy elevada. A modo de resumen y de cierre de la clase, cuando hablamos de hortalizas, microorganismos que alteran hortalizas, debido a que tienen un pH mayor a 4,5 y una alta actividad agua, es en principio, sí, también por su composición química, es en principio alterada por bacterias que desdoblan peptinas y celulosas y causan distintos tipos de podredumbres, pero también está el caso de algunos mohos que afectan hortalizas. Cuando hablamos de frutas y podrían ser algunos jugos de frutas, debido a que ya el pH es más bajo y tienen alta actividad agua, en primera instancia son degradadas o alteradas por hongos, ¿sí? Levaduras, mohos y también el grupo dentro de las bacterias, podría ser el grupo de las bacterias lácticas, ya que pueden vivir en bajos pHs, produciendo distintas alteraciones y podredumbres de este tipo de alimentos. Y en el caso de cereales, ¿sí? De granos almacenados, si bien tienen pHs más elevados que por ejemplo las frutas, tienen una actividad agua muy baja, lo cual si bien uno pensaría que en principio no puede ser alterado por bacterias y mohos, sí puede ser, hay algunos casos especiales de unos hongos filamentosos que su mayor problemática, además de con el tiempo desdoblar la celulosa y el almidón, es la producción de micotoxinas. Así que bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Cualquier duda o consulta nos escriben al foro o bueno, en alguna eh, clase de consulta presencial presencial virtual, antes del examen parcial, nos pueden consultar. Y bueno, seguramente vamos a habilitar ahora un cuestionario para que puedan repasar lo visto en las dos clases. Bueno, nos vemos el próximo sábado en el examen parcial presencial.